Ok, acabo de crear la carpeta para que puedan subir ahí su exposición, chicos, por favor. Sí, gracias. Ok. Ya la subí, profesora. Ok, ahorita la abro. Ok, entonces la voy a proyectar yo, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Ok. Ok, ahí pueden verlo, chicos. Esperen, voy a abrirlo mejor con PowerPoint. Ok, ok, ahí pueden visualizarlo todos, chicos. Sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Ahí lo ven, chicos? Sí. Ok. Bien, pues cuando quieran, comenzamos. Bueno, primero, buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy corresponde a la práctica de leyes de los gases y dado que es un tema que ya hemos visto con anterioridad, mi equipo y yo trataremos de ser lo más breves y claros posibles. La siguiente, por favor, maestra. Claro. Sabemos que la materia se manifiesta en distintos estados de agregación, los cuales son sólido, líquido, gas y plasma. Pero debido a que este último no tiene propiedades ni comportamiento característico, y más bien se presenta como una mezcla o un estado intermedio de otros estados, nos quedaremos únicamente con los que observamos en pantalla. Y mencionaremos las propiedades o características principales que los diferencian entre sí. El estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen definido. Esto se debe a la alta fuerza de cohesión que presentan entre ellas las partículas que lo constituyen, ocasionando que éstas no puedan moverse libremente y provocando únicamente un movimiento de tipo vibratorio. El estado líquido se caracteriza por tener un volumen definido y la capacidad de fluir. Esto le permite adoptar la forma del recipiente que lo contenga y a diferencia de las fuerzas de cohesión que experimentan los sólidos, en los líquidos existen también, pero con menor intensidad.
aunque la suficiente como para mantener a las partículas con un cierto grado de movimiento. Estas fuerzas nosotros las conocemos comúnmente como los puentes de hidrógeno. Y por último tenemos al estado gaseoso, que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. Esto es gracias a que las fuerzas de atracción son débiles o prácticamente nulas y permiten a las partículas moverse en todas direcciones, alejándose unas de otras y ocupando todo el espacio disponible que tengan. Pero dado a que este último es el objeto de estudio de nuestra práctica, nos ocuparemos de revisarlo un poco más a fondo. La siguiente, por favor, maestra. Bueno, como ya mencionamos, los primeros 2 puntos, el estado gaseoso se caracteriza por no tener forma ni volumen definido. Las partículas habíamos visto que se mueven en todas direcciones gracias a las fuerzas de repulsión que experimentan y que se pueden expandir en todo el contenedor. Otro punto importante es que los gases se pueden expandir. Esto es porque experimentan múltiples condiciones elásticas. Por otro lado, también se pueden comprimir. Esto se logra eliminando o reduciendo los grandes espacios de separación que existen entre las partículas. Hablando de la densidad, sabemos que los líquidos poseen la propiedad de la densidad y sabiendo que un gas es un líquido que fue sometido a altas temperaturas o más bien una especie de vapor, relacionamos que los gases también tendrán esta propiedad. Pero a diferencia de los líquidos, esta se presentará en mucho menor cantidad. Esto explica a la vez la capacidad que tienen los gases, 2 o más, para poder mezclarse por completo de forma uniforme cuando entran en contacto entre sí. A esto lo conocemos como la miscibilidad o la difusión de un gas. La siguiente, por favor, maestra. Para fines de conceptos, tenemos a la teoría cinética molecular. Esta explica las características y las propiedades de la materia en general, estableciendo que el calor y el movimiento están íntimamente relacionados. Después de algo de tiempo y de haber establecido características a los gases en sí y aplicar esta teoría, se obtuvieron postulados que coinciden con la definición o las características de un gas ideal, el cual nos ayudará en el proceso y definición del comportamiento de estos. El primer postulado menciona que el volumen de las moléculas es despreciable comparado con el volumen total del gas. Este se refiere a la alta compresibilidad y a la baja densidad que tienen los gases. El siguiente enuncia que no hay fuerzas de atracción entre las moléculas y en sí es una característica particular de cualquier tipo de gas o al menos de la mayoría. Y el último habla de que todas las colisiones son perfectamente elásticas. Esto en consecuencia quiere decir que no hay pérdida de energía cinética en todo el sistema, puesto que algo de esta energía puede transferirse de una molécula a otra durante las colisiones que se presentan. La siguiente, maestro, por favor. Bueno, para hablar un poquito más de los gases, de lo anterior se desprende que el comportamiento de los gases se debe a 2 leyes que vamos a ver un poquito más adelante, pero para entenderlo tenemos conceptos muy importantes que sería presión, volumen, temperatura y masa. A continuación los vamos a explicar un poquito más a detalle. ¿Puedes cambiar, por favor? Sí, claro. Okay. Bueno, la presión de un gas se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Esto nos da a entender que cuanto más moléculas choquen, mayor será la presión de ese gas. Para poder medir a los gases, vamos a utilizar 2 instrumentos principalmente, que es el manómetro y
el barómetro. El manómetro es un instrumento de medición de presión de fluidos. Esto quiere decir que nos va a servir tanto para gases como para líquidos y se ocupa en circuitos cerrados. El manómetro nos permite medir la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Es por ello que la presión de un manómetro va a ser positiva siempre que esté por encima de la presión atmosférica. Y por lo contrario, si la presión manométrica es más baja que la presión atmosférica, esta va a ser negativa. Y bueno, el siguiente instrumento que vamos a utilizar para medir es el barómetro, que es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Este fue inventado en el siglo XVII por un italiano que se apellida Torricelli. Y la presión atmosférica es la presión que va a existir dentro de un planeta. Esto nos va a servir para entender un poquito más a detalle lo que es la presión atmosférica de la Tierra. La presión atmosférica de la Tierra es la capa de gases y de la capa de ozono que envuelven a la Tierra. Y esta presión atmosférica nos va a servir como un indicador del clima de una región. Los cambios de la presión atmosférica afectan tanto el clima como la presión del aire. Para esto existen 3 tipos de barómetros. El más utilizado, o más bien el más conocido, sería el barómetro de mercurio, que como se observa en la imagen, es un tubo de vidrio que tiene dos partes. La parte superior está cerrada, y en el extremo inferior está abierta. Esta se va a llenar de mercurio y en el extremo abierto se coloca un recipiente lleno de mercurio. Este se puede sustituir por algún otro líquido, esto debido a que, como ya sabemos, el mercurio es peligroso tanto para el ambiente como para la salud. Entonces, el mercurio lo que va a hacer es que, como tiene una alta densidad, se va a concentrar en la parte inferior de nuestro sistema, y por esto va a provocar un vacío en la parte superior. A altas presiones atmosféricas va a aumentar la fuerza, lo que va a provocar que el mercurio se eleve, y a bajas presiones atmosféricas el mercurio va a descender. Es por ello que vamos a obtener diferentes mediciones. Existen otros 2 tipos de barómetro, que es el aneroide. Básicamente es una pequeña caja metálica flexible que se denominó cámara, y esta nos va a ayudar, dependiendo de la presión que se ejerza, se va a expandir o se va a contraer, y se mide en atmósferas. Y tenemos por último los barómetros digitales, que son instrumentos de medición más sofisticados, que miden la presión, pero también nos pueden ayudar a medir el viento y los niveles de humedad. Estos los utilizan tanto meteorólogos como científicos. ¿Y me puede cambiar, por favor? Y el otro concepto que sigue es volumen, y como ya habían comentado anteriormente, los gases no tienen un volumen definido, por ello que van a adoptar el volumen del recipiente que los contenga. ¿Le puede cambiar, por favor? Otra de las variables que influyen en el comportamiento de un gas es la temperatura, que es la medida de la energía cinética por medio de las moléculas. Como ya había mencionado anteriormente, cuando esta se aumenta, pues los choques de colisiones aumentan entre las moléculas, y pues hay diferentes escalas para medir la temperatura, como es la Celsius, Fahrenheit y la Kelvin. Y uno de los dispositivos más usados para medirla, pues son los termómetros. La que sigue, por favor. Y la masa. La masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Regularmente para los gases se mide a través de moles.
para esto tenemos que saber los números de moles y la masa en gramos de la sustancia. La que sigue, por favor. Y bueno, la primera ley que nos dice es la ley de Boyle, que establece que el volumen ocupado por un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a su presión ejercida sobre él. Y, por ejemplo, ahí en la gráfica podemos ver que el volumen está representado en el eje del gas X y la presión en el eje de las Y. Y cuando se aumenta la presión, el volumen disminuye. Y al revés, cuando se aumenta la presión, el volumen disminuye. No, y tiene que estar siempre a temperatura constante para que esto se cumpla. La que sigue, por favor. ¿Se me escucha, maestra? Sí, te escucho. Bueno, la ley de Charles-Kayser, esa ley se nombra así porque Kayser publicó su ley, pero retomó un estudio de Charles, el cual no fue publicado, por eso se nombra ley de Charles-Kayser. Bueno, esta ley establece que a presión y cantidad de materia constante, el volumen de un gas será directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto, ilustrado en un ejemplo, sería, imagínense una jeringa en la cual habrá 3 mililitros de, un volumen de 3 mililitros de un gas. El embudo estará a los 3 mililitros. Esta será nuestra presión constante, porque no se moverá de ahí. Después, nuestro gas irá aumentando de volumen conforme se nos vaya aumentando la temperatura, y lo veremos reflejado tras el cambio del embudo de la jeringa. Este puede aumentar a 4 mililitros de volumen o a 5 mililitros de volumen. Prácticamente es lo que nos quiere dar a entender esta ley. Y bueno, esta ley se explica a través de la ecuación que está en la parte derecha inferior, que nos dice que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Pues sí, prácticamente lo que nos dice que es directamente proporcional, porque tras aumentar la temperatura va a aumentar el volumen, como se puede observar en el ejemplo que les mostré. La siguiente. La ley de Kayser, bueno, es que en la diapositiva está un poco mal, porque esta ley es prácticamente la relación entre la presión y la temperatura con volumen constante. Prácticamente es eso. Entonces, por ejemplo, sería la olla express. Bueno, ya tenemos que tener, bueno, no, sí, ya que no, lo de el volumen constante, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es un ejemplo ilustrado, sería la olla express, donde el volumen sería lo que está dentro de la olla express, que va a ser constante porque no va a ir aumentando de volumen. Nuestra presión va aumentando y se va el barómetro que está en la olla express. Y nosotros observaremos cuando aumentamos la temperatura, la presión irá aumentando, pero el volumen estará constante. Y esto se debe prácticamente que no se puede expandir el gas, pero se va a transformar en presión. Y pues esto nos indica prácticamente la parte inferior de la persona, que dice que la temperatura, que la relación 1 entre la temperatura 1 es igual a la relación 2 entre la temperatura 2, que eso nos indica que son proporcionales las dos. En cuanto aumenta la temperatura, aumentará la presión. Y
primera que realizar sería una ecuación de estado isobárica y la ley de Gay-Lussac es una ecuación isobárica. Y pues eso sería de nuestra parte todo sobre la ley de los gases. Gracias por su atención. Ok. Bueno, ya para concluir, vamos a comentar unas pocas realidades de los gases. Bueno, en la cotidiana. La mayoría de los gases nos ayudan, bueno, las leyes de los gases nos ayudan a regular tanto la temperatura como algunas reacciones químicas. Como sabemos y ya lo hemos visto en laboratorio, la mayoría de las reacciones involucran gases. Otra aplicación sería que se ocupan en la depuración de aguas residuales. También se ocupan dentro de la medicina para hacer las resonancias magnéticas y las tomografías. Tiene otras muchas aplicaciones, pero como que fue en las que más nos enfocamos. Ok. Sería todo de nuestra parte. Ok. Muy bien. Bien, chicos. Pues era de una forma pues breve, ajá, concisa. ¿Ya vieron, supongo que las leyes de los gases en la parte teórica? Sí. Sí, Ok, entonces va a quedar un poquito más claro a través de este experimento. Muy bien, chicos. Buena exposición. Ahora, voy a compartir pantalla para dar o explicar lo que idealmente se hace en laboratorio. Miren, un segundito. Ok, ahí pueden ver la pantalla, chicos. Ok, entonces, ya, pues bueno, ya vieron en la parte teórica esta parte de leyes de los gases. Sus compañeros hicieron un muy buen resumen respecto a esto. Y bueno, vamos a ver ahora la cuestión práctica de lo que idealmente se hace en laboratorio. Entonces, bueno, esto ya no lo voy a repetir porque ya es algo en la manera de resumen, es algo que ya comentaron bien sus compañeros. Entonces me voy a pasar justo al objetivo de esta práctica, ¿sale? Entonces el objetivo de esta práctica es determinar si el aire en condiciones ambientales va a permitir obtener la relación que hay entre presión y volumen descrita a través de la ley de Boyle-Mariotte. Ajá, entonces, ¿cuál es el objetivo de el desarrollo experimental de esta sección? Ajá. Como ya bien lo mencionaron sus compañeras, existen los manómetros y los baumanómetros. En este caso, en el laboratorio tenemos este dispositivo. Ajá. Está compuesto por un manómetro que está cargado con mercurio. Una rama de ellas está abierta y la otra rama de ellas está cerrada. La rama derecha es la rama, si no me equivoco, es la rama cerrada. Y la rama izquierda es la rama abierta. Dentro de este manómetro hay una masa constante de aire, ajá, cuyo volumen y presión se puede modificar al momento de que yo manipule ambas ramas. Este diagrama lo tienen en su práctica. Ajá, entonces, aquí está pues el dispositivo, nos marca que el diámetro del tubo es 0.5 centímetros, es constante, y por acá entra el aire. Entonces, ¿cuál es el desarrollo o los pasos a seguir? Entonces, ya tengo mi dispositivo en la mesa. Lo que voy a hacer es mover hacia arriba la rama que está libre a la presión de la atmósfera. Es decir, en esta imagen, la rama que voy a mover es esta rama que está del lado izquierdo. Ajá. Voy a desplazar, voy a hacer una diferencia entre ambas ramas y posteriormente voy a subir al máximo esta rama y lo que voy a hacer es tomar la medida del mercurio de la rama cerrada hacia el tubo cerrado.
y voy a medir la diferencia de alturas que hay entre la rama que está cerrada y la rama que está abierta. Ajá. Voy a tomar aproximadamente 10 a 15 mediciones, bajando de forma gradual en la rama que está movible, y voy a registrar la última medición cuando ambas ramas de mercurio estén al mismo nivel. Aproximadamente son de 10 más o menos 15 mediciones. ¿Cuáles son las variables aquí a evaluar? Pues son a condiciones, a temperatura constante, va a ser igual a la temperatura ambiente, y esto nos va a indicar que el sistema está en equilibrio térmico. Ajá. Entonces, para poder hacer los cálculos pertinentes, todos tienen posibilidad de trabajar en Excel en estos momentos, o alguien está desde el celular, o a alguien se le complicaría trabajar desde la computadora. Yo no tengo problema. Ok, ¿todos pueden trabajar en Excel entonces? Sí, profesora. Ok, muy bien, entonces voy a subir un documento de Excel, ajá, que es con el archivo que van a trabajar. Y para la segunda ley, que es la de Charles Sangay-Lusac, esa sí la vamos a hacer a calculadora. Pero para efectos de esta práctica, voy a hacer un poquito más sencillo para ahorrar el tiempo en lo que capturan datos y demás. Entonces, que lo trabajemos todos en el archivo de Excel, y de esta forma yo poder asesorarlos un poco mejor a través de que compartan pantalla, si así se requiriera, ¿sale? Entonces, voy a subir el archivo de Excel que tiene precisamente los resultados con los que van a trabajar. Denme un segundito. Ok, acabo de subir el archivo, está dentro de la carpeta Leyes de los Gases y se llama Datos, Leyes de los Gases. Ajá, es un archivo en Excel. Por favor, descarguen todos el archivo, porque sobre este documento vamos a empezar a trabajar. Y cuando ya todos tengan descargado el archivo y ya pues abierto el documento de Excel, me dicen para poder comenzar, ¿vale?